Bien, lo que mencionaba Uriel en la sesión anterior es muy cierto. Este es solamente el aspecto, vamos a decirlo así, material. Hay un aspecto intelectual que todavía nos falta por analizar. Hasta aquí estamos viendo, digamos, las implicaciones de lo que tiene nuestro tema en un nivel de energía, de cómo se conectan estos nombres con el árbol de la vida, de cómo estos nombres se conectan con nuestro ser, las implicaciones que esto tiene, pero todavía falta la otra parte, que es la parte ya intelectual, la parte que tiene que ver con esto que mencionó bien, de, eh, de qué nos enseña todo esto. Entonces, hasta aquí solamente la parte, vamos a decirlo así, material en el sentido tanto espiritual como de física cuántica, ¿no? Es un poquito difícil de definirlo. Y continuamos con esto. Precisamente, seguimos con las observaciones imprescindibles. Uriel, ¿me ayudas con el primero que está en la pantalla? Sí. Sí. Dice, observaciones imprescindibles. No son nombres, no son amuletos. Muy bien. Esto es importante. Este es uno de los temas que es más, bueno, lo voy a decir así desde un punto de vista más personal. Es uno de los temas por los cuales a mí en lo personal no me gusta abordar los temas de Cábala. Porque, como decía Uriel hace un ratito, el judaísmo es muy variado. Y entonces, desafortunadamente no vamos a encontrar una sola postura concerniente a este concepto de los 72 nombres. Hay grupos judíos que ostentan los nombres de los 72 nombres como si fueran amuletos. Es decir, si tú lo escribes y lo tienes colocado, enmarcado en cierta parte de tu casa, con cierto material, entonces va a traer abundancia o va a repeler la enfermedad, o va a evitar los demonios, etcétera, etcétera. Entonces, no son nombres y tampoco son amuletos. No es algo que podamos tener ahí como un instrumento de exorcismo tampoco. Sería tanto como tener crucifijos, tanto como tener algún otro objeto que pueda representar algo para ahuyentar lobos o vampiros, ¿no? Entonces, eso no es parte de esta parte. Sin embargo, se enseña. En algunas partes del judaísmo se enseña que sí son una especie de amuletos. Eh, por favor, ¿qué sigue? No son nombres, tampoco son palabras mágicas. Así es. Y bueno, prácticamente va de la mano con la que sigue, aunque magia y hechicería son conceptos diferentes, tampoco son frases de hechicería, aunque esta idea de, de palabras mágicas o de frases de hechicería se han tomado de este concepto y se han hecho incluso obras artísticas eh, haciendo alusión a ciertas frases o palabras que se pueden decir, ya sea para activar el poder de los genios, que en realidad son demonios, o también para realizar ciertos actos místicos, ¿no? De magia o brujería o hechicería. Hermana Rosalinda. Gracias. Yo recuerdo que en el centro familiar cristiano a veces venían y, bueno, para sanidad imponían manos en algún enfermo y decían, enfermedad, yo te reprendo y sales de este cuerpo en el nombre de Jesús.
O sea, ahí usaban la palabra como una frase mágica, ¿no? Algo así. Así es. Y de hecho, hay algo en el cristianismo, hay algo llamado Evangelio de la Prosperidad. Y está muy de moda hoy que todo el mundo quiere decretar. Entonces, ahora ya resulta que Dios es nuestro gato, ¿no? Y entonces dicen, yo decreto que la enfermedad se vaya. Yo decreto que haya prosperidad en esta casa. ¿Desde cuándo el hombre puede decretarle a Dios lo que tiene que hacer? Eso es absurdo y sin embargo es algo que se está enseñando como doctrina cristiana. Entonces, desafortunadamente el judaísmo también tiene su lado oscuro y parte de ello es creer que pronunciar 3 veces determinado nombre puede activar cierto poder y entonces se repele algún demonio, se sana una enfermedad, etcétera, ¿no? Como si fuera una obligación. Entonces, no es esa la intención de estas palabras y eso sí tiene que quedar bien claro. Uriel. Sí, cuando estaba estudiando Zohar con eh, este grupo de la doctora Annette, em, ella también tocó el tema de ciertas rezos, ciertos, pues sí, em, cosas que se dicen eh, y con las que ella tampoco está muy de acuerdo por esta idea de que si tiene de que diciendo algo pues van a cambiar las circunstancias. Em, Me gusta porque, bueno, o sea, yo también estoy en desacuerdo de pensar que las cosas de Dios son para cumplir nuestros caprichos y tener un injusto favor, a diferencia de nuestros hermanos no creyentes o creyentes. Ujú. Em, y realmente desde la filosofía de la India, como desde otros pensamientos que repercuten en lo que es el pensamiento judío. Realmente no se trata de que estas energías nosotros las usemos para conseguir pues lo que se nos antoja, sino más bien lo correcto es pensar que la repetición de estos sonidos y el tener conciencia, la concientización de estos principios, se trata de que todas estas cosas que hacemos nos ordenen a nosotros en consonancia con Dios y no al revés. Muy bien, Uriel. Excelente. Muchas gracias. Hermana Maricruz. Ay, disculpe, no había desactivado el micrófono. Hermano Juan, entonces una pregunta. Yo, por ejemplo, tomé un curso, no recuerdo, he tomado tantos cursos y ahí nos decían que teníamos que decir 3 veces gracias, gracias, gracias por el favor o por lo que nos había pasado. Y también, mi pregunta es, ¿está mal que digamos eso? Una. Dos, el de decretado. Tengo una amiga, por ejemplo, que ella también ha viajado muchísimo y me decía, decretado está, así sea. Y siempre cuando me manda mensajes o algo, dice, te mando este decreto. Y decreto que tenga salud, decreto que esté sana y así cosas por el estilo. Y pues yo pensaba que estaba bien, pero mi pregunta es, ¿está bien o está mal? O de plano, mejor lo dejo ya de hacer, porque yo pensando que no le hacía daño a nadie, lo estaba haciendo y decretando. Yo quisiera saber qué es lo correcto y dejar de hacerlo. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, con respecto a los decretos, definitivamente nosotros no podemos decretar nada. Eh, a menos que sea un decreto hacia nosotros mismos, ¿no? Como este decreto que a partir de hoy voy a dejar el alcohol. Entonces, ahí sí lo puedo decretar, siempre y cuando realmente crea que sí, sí voy a cumplir con ello, ¿no? Pero decretarle a la naturaleza, decretarle a Dios lo que tienen que hacer,
pues evidentemente eso no es posible. Si así fuera, pues bonito sería ir a la isla de La Palma y decretarle al volcán que deje de emanar lava, ¿no? Entonces, eso sí no es correcto, aunque hay que entender que muchas personas lo hacen por la buena intención. Y ese es el problema, que muchos pastores en el mundo cristiano han empezado a hablar de decretar ciertas bendiciones y lo hacen con buena intención, pero desvirtúa la naturaleza del evangelio. Entonces, sería bueno evitarlo, y realmente expresarlo como un buen deseo, e incluso orar por las personas, ¿no? Pidiendo que se haga la voluntad de Dios primeramente, pero pidiendo a favor de las personas. Eso en cuanto a los decretos. Y en cuanto al uso de las palabras, repetir, digamos, ciertas palabras para que tengan cierta repercusión en nosotros, está comprobado científicamente de que sí es posible. De hecho, creo que alguna vez les había dicho esto, cada vez que usted tome agua simple, no refresco, sino agua simple, eh, agradézcale a Dios y agradézcale al agua. Háblele bonito a las plantas, háblele bonito a los animales, eh, porque sí tiene repercusión. Está más que comprobado que si usted le dice a una persona 3 veces, eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto, entonces la persona lo va a creer y va a actuar en conformidad a eso que está oyendo. Lo mismo pasa con la naturaleza. Si alguien insulta un árbol, el árbol actúa en conformidad. ¿Por qué? Porque las palabras tienen su repercusión sonora, es energía. El sonido es energía y entonces esa energía la recibe la persona o en este caso, digamos, en el ejemplo, el árbol, y entonces actúa de conformidad a ello. El experimento que se hizo con el agua y la forma en la que se congelaron, no sé si ustedes han escuchado de ese experimento, de cómo se pone un recipiente de agua en un medio hostil y se pone a congelar y entonces crea copos de nieve en desorden, sin forma, a diferencia de agua que se les estuvo hablando bien, bonito, con buenas palabras, con buena música, y en el momento de la congelación crea copos de nieve totalmente simétricos y en orden. Entonces, sí hay una repercusión molecular por la pronunciación. Entonces, sí es bueno decir gracias, aunque de una forma mm, sabia y moderada. Eh, no es necesario que vayamos por todo el camino diciendo gracias, 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 o cualquier otra palabra que nos venga a la mente. Eh, pero sí es bueno que de vez en cuando usted me refiero a cada uno de nosotros, nos miremos al espejo y podamos decirnos algo bonito cada mañana. No dejemos que las palabras del mundo material nos sumerjan. Por eso también las noticias no es bueno verlas tanto, porque ya están cargadas de muchas malas noticias que llega un momento en el que nuestra mente y nuestro organismo se ofusca. Nos comparte Uriel, dice, el pensamiento dármico, normalmente llamado hinduismo, suele ser principalmente la corriente panteísta. Esto significa que la deidad o deidades están no en un ser más allá o en los edificios construidos por el hombre, sino en el mismo material de la naturaleza. El yoga nos permite adquirir conciencia de nuestra materia, equilibrio, la fuerza, estirándonos, relajándonos, tensándonos, devolviéndonos en el entorno, al igual que los mantras.
esto es una forma de acceder a la divinidad. Exactamente. Y por eso este principio que nos dice Uriel en este mensaje, recuerdan que en las primeras clases, cuando hablábamos sobre el reino de los cielos, veíamos un texto apócrifo en el que se supone Jesucristo le dice a Tomás que el reino de los cielos no está en el cielo, no está en el agua o debajo del agua, sino dice, está dentro de ustedes. ¿Por qué es importante esa frase? Porque antes de buscar a Dios afuera, tenemos que buscarlo adentro. Esa es la importancia de los estados de conciencia. Cuando nosotros estamos divagando en el pensamiento, es muy difícil que podamos conectar con el Dios externo, a menos que entonces estemos realmente en un estado de conciencia mayor. ¿Y eso qué significa? Que estamos conectados con el interior de nosotros mismos. Y es ahí donde dice uno, ok, ahora sé quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Y ese tipo de pensamientos nos permite tener mejor conciencia del Dios que está afuera. De lo contrario, entonces solamente vamos a trabajar una parte nada más de nuestro ser, que eso es lo que la mayoría de las personas vive en las religiones, que solamente les dicen, tú debes de hacer esto, tú debes de hacer aquello, tú debes de hacer lo otro, pero nunca les enseñan a meditar, nunca les enseñan a interiorizar, y entonces ahí es donde viene la gran deficiencia de las religiones. Muy bien, después de este paréntesis enorme, vamos a seguir. Me voy un poquito más rápido. Dice, no son nombres, son títulos que están asociados a atributos, dones y virtudes. Cada uno de estos, perdón, cada uno es un recipiente que lleva un cuanto de la presencia divina y se vierte en nuestras vasijas. Aquí es donde ya entramos en lo que mencionaba Uriel. No es solamente la repercusión física de pronunciar estas palabras, sino que va contenida en ella atributos, dones y virtudes, los cuales tenemos que aprender, es decir, ya de una forma intelectual, conocer, identificar, para poder reconocer qué hay en mí que es un don, un atributo o una virtud que Dios ha dado en mi ser. De qué forma yo estoy llenándome o estoy almacenando esa energía y cómo la estoy manifestando. Porque muchas veces recibimos mucha energía de Dios, la canalizamos de forma equivocada y entonces actuamos con violencia o actuamos generalmente cuando alguien sabe que está recibiendo energía de Dios, energía divina, a veces se sube a su nube y se siente más santo que los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que estoy perdiendo equilibrio. Por eso es que es muy importante esta parte intelectual. Es también un ejercicio intelectual de saber qué me está diciendo cada atributo, de qué forma lo voy a asimilar en mi vida y cómo lo voy a manifestar. O en otras palabras, cómo lo voy a emanar. Por último, dice, a decir verdad, cualquier nombre solo es un título, una representación fonética. Y puse aquí una imagen de los gafetes misionales, porque aquí encontramos una de las mayores expresiones entre los santos de los últimos días sobre el uso de los nombres. Entonces, quien ha portado un gafete sabe lo importante que es el nombre de la familia, el nombre de la iglesia, el nombre del oficio, el nombre de a quien estamos representando, que en este caso es Jesucristo, el nombre de una comunidad que son los santos de los últimos días. Entonces, hay muchísimos nombres en este gafete.
es un peso gigantesco el que lleva cada misionero en este gafete. Desafortunadamente, a muchos los mandan a la misión sin mostrarles la importancia que tienen los nombres. De ahí también viene la importancia del libro de Éxodo, que en su nombre hebreo es Shemot, que significa los nombres, o nombres simplemente. ¿Por qué? Porque cada nombre, así como Egipto dijimos que representa el mundo material, entonces eh, los nombres o títulos que les damos a las cosas o a las personas nos ayuda mucho a identificar qué clase de ser o qué clase de entidad está ante nosotros. La pregunta para muchos padres sería, ¿cómo se dirigen hacia sus hijos? ¿Con qué palabras? Y de la misma forma, quienes no tienen hijos, pero son parte de una comunidad, son parte de una familia, ¿cómo se comunican con sus semejantes? Actualmente en México, por ejemplo, el uso de la palabra güey eh, está a diestra y siniestra, o sea, ya nadie tiene identidad, ya todos son güey. Y entonces, el trabajo que le costó a mi madre pensar en mi nombre, se tira a la basura. La forma en la que me identifico con la sociedad y con la deidad también se tira a la basura. ¿Por qué? Porque a alguien simplemente se le ocurre que puede llamarme de otra forma. Entonces es importante el valor que tienen los nombres. Y mi exhortación en este tema es que ustedes reflexionen sobre sus propios nombres. Y por nombres me refiero a primer nombre, segundo nombre, primer y segundo apellidos. Todo esto son 4 elementos o a veces 3 que conforman nuestro ser. Eh, ya casi para concluir, simplemente, ¿de dónde surge esta idea de los 72 nombres? De este versículo, bueno, de estos 3 versículos. Éxodo 14, versículos del 19 al 21, pero obviamente en hebreo. Eh, en español, pues aquí está lo que dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Es decir, es el acontecimiento en el cual Moisés va a abrir el mar rojo. Los egipcios están a sus espaldas eh, y el mar enfrente para devorarlo. Y entonces el pueblo dice, mejor nos hubiese sido morirnos en Egipto. Ojo con esa frase, porque entonces, ¿dónde realmente queremos morir nosotros? ¿En el mundo material, que nos entierren con todas nuestras posesiones? ¿O en un mundo trascendente? Y es ahí donde se manifiesta esta parte intelectual y de conciencia, donde nosotros realmente debemos de valorar qué pesa más en nuestro modo de pensar y en nuestro modo de ser, el mundo material o el mundo espiritual. Debe haber ciertamente un equilibrio, pero es mejor que se incline un poco más hacia lo espiritual, porque es lo que realmente es bueno para nuestro ser, a que sea en el mundo material que termina esclavizándonos. Y bueno, surge de las letras que conforman estos versículos, pero la cantidad, el número, surge a raíz de el tetragramatón, de su valor numérico. Y entonces encontramos algo que se llama la pirámide mística. Creo que no se ve la cima de la pirámide. Voy a salirme de la pantalla grande. Uy. Bueno, no sé si era lo que la va, que diga la yud, la que querías que se viera. Sí, es la yud. No, que ya me sacó de él. No.
Ok, ahí está. Ok, ahí se ve la pirámide. Es la Yud, Hey, Yud, Hey, Ba, Yud, Hey, Ba, Hey. Y estos son sus valores gemátricos. 10, 15, 21, 26. En total da 72. En este ejercicio de la pirámide mística. Y 72 es el equivalente gemátrico de la palabra Gesed, que se ha traducido como bondad. Nosotros lo conocemos como caridad, que es amor puro. Es el atributo más grande que puede existir y que representa a Dios. De tal forma que entonces Dios está representado en Gesed, en esta pirámide mística. De ahí es de donde surge el número 72. Y casualmente, Éxodo capítulo 14, versículos del 19 al 21, en hebreo, contienen eh, eh, 70 letras por cada renglón, por cada versículo. Y entonces, ¿cómo es este ejercicio? La primera letra del 19 se une con la última del 20 y se agrega la primera del 21. Y ahí tenemos la primera. La segunda es con la segunda letra del 19, la penúltima del 20 y la segunda del 21. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y entonces aquí es donde encontramos este ejercicio. Ustedes lo pueden ir haciendo con cada una de estas letras. Y como resultado entonces tenemos esto, que son todas estas combinaciones. Son 70. La pregunta es de dónde salen entonces las 72. De la palabra ya, que es la abreviación del tetragramatón, y el, que es la forma singular de Elohim. Entonces, estos dos se suman y entonces se crea toda esta tabla que ahora sí, ya en esta tabla los vemos como nombres. Pero ojo, no son nombres de Dios, son nombres de ángeles. 72 ángeles que están en la presencia de Dios y que forman el quórum de 70 del orden celestial. Así como hubo 70 en el periodo en que Jesucristo estuvo en la tierra y seleccionó a 70, que en realidad eran 72. Lo mismo pasa con Moisés. Yetro le dice, el pueblo es muy grande, escoge a varones en los cuales te puedas apoyar, y entonces escoge a 70, que en realidad son 72. Cuando se traduce la Torá al griego, eh, se llama a 70 rabinos para que hagan esta función, y entonces ellos hacen la traducción a la Septuaginta, pero no eran 70, eran 72, aunque se conoce como la versión de los 70. Entonces, encontramos esta representación de vamos a decirlo así, cuerpo ministrante, pero en este caso como un cuerpo ministrante como tipo embajador. Son como embajadores que vienen de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué sí es importante? Que en esta combinación de letras encontramos precisamente un valor gemátrico, encontramos también un atributo, don o virtud que vale la pena estudiar. La idea es que nosotros podamos, después obviamente, conforme ustedes van aprendiendo el hebreo, van a ir conociendo que cada letra tiene eh, un significado, porque recordemos que en hebreo
El valor de cada letra es que incluso puede funcionar como palabra completa, tiene un valor numérico y obviamente tiene un significado. Entonces, esto es lo que sí nos ayuda a representar, a que podamos entender cómo es que la naturaleza de Dios se manifiesta de 72 formas distintas en nosotros, de cómo es que el Señor ha elegido a 70 en diversas épocas del mundo para darnos instrucción. Es curioso que dentro de esos 70, los principales tres son precisamente Gabriel, Miguel y Rafael. Son tres ángeles poderosos que de vez en cuando se han manifestado en la historia bíblica. Y uno de los principales que yo quisiera que tomáramos en cuenta es a Gabriel. Gabriel es el ángel que tiene mayor cercanía con los secretos místicos. Es quien viene a revelar eh, prácticamente mensajes especiales, como fue el nacimiento de Juan el Bautista, como fue la anunciación del nacimiento del Mesías. A Daniel le anuncia el fin del mundo, y también viene con Juan. José Smith también testifica haber recibido la visita de Gabriel. Entonces trae mensajes muy importantes. ¿Qué tendríamos nosotros que aprender de los ángeles, de sus atributos? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para liberarnos de Egipto, pasar por un proceso de purificación, proceso que está representado en el momento en el que ellos atraviesan las aguas del Mar Rojo? Y entonces cuando ellos salen del Mar Rojo, salen como criaturas nuevas. Y entonces dice Nefi, una vez que hayáis recibido el Espíritu Santo, podéis hablar con lengua de ángeles, porque los ángeles hablan por el poder del Espíritu. Y entonces, hermanos, vemos aquí algo que quizá nosotros ya hemos aprendido de una forma más sencilla, lo vemos aquí en una forma codificada. Lo valioso de esta lección es que nosotros podamos ver que en estos 72 nombres están las cosas que a nosotros nos elevan, nos ayudan a ser seres trascendentes. Pero eso no lo vamos a lograr a menos que seamos liberados de nuestro propio Egipto, que podamos liberarnos de aquellas ataduras que nos impiden que esas emanaciones, que esas bendiciones de Dios caigan sobre nuestra vida. Y entonces lo único que empezamos a acarrear, si no logramos liberarnos, es que vamos a acarrear maldición. Y el problema con las maldiciones es que a veces se heredan. Y es algo que vamos a pasar de generación en generación porque no usamos bien nuestra lengua, porque no queremos liberarnos o porque no queremos trascender. Es importante recordar que cuando se crea la Torre de Babel, la maldición que cae sobre esta gente que estaba fraguando este plan, no fue lepra, no fue otro diluvio, no fue destrucción por fuego como con Sodoma, fue algo muy sutil, pero al mismo tiempo que nos ha colocado en una situación de alto riesgo por generaciones. Es una maldición que hemos heredado y es la maldición del lenguaje. Cuando no hay un lenguaje puro, es difícil que lleguemos a la comprensión de la verdad. Entonces, entre más nos esforcemos por encontrar la verdad, tendremos que acudir a más fuentes y en este caso el hebreo es una de las fuentes de verdad. Pero hay que desmenuzarlo y hay que quitarle muchas impurezas que también
ha heredado a causa de esta maldición de la Torre de Babel. Deseo que realmente podamos esforzarnos por conocer los verdaderos nombres de Dios que están en la Biblia y que están escritos en cualquier idioma. Esos sí son nombres de Dios y los podemos encontrar, analizar y estudiar, porque realmente nos enseñan quién es Él y cómo acercarnos a Él. La próxima semana hablaremos precisamente sobre algunos de estos nombres que Él ha manifestado y hablaremos del convenio en Sinaí. No sé si, bueno, ya no nos queda mucho tiempo, nos quedan solamente 3 minutos, pero si hay alguna pregunta, por favor, mándenmela por mensaje para tratar de contestarla. Y pues agradezco mucho su asistencia, que hayan estado que hayamos estado juntos en esta lección. Espero que haya quedado más o menos claro. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y deseo que tengan una semana exitosa. Gracias, Juan. Igualmente. Gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente Gracias. día para todos. Muchas gracias. Tengan un excelente día. Gracias. Cuídense mucho. La clase estuvo muy padre, ¿eh? Súper. Gracias y buen inicio de semana. Bye. Bye.